Bueno, acá tenemos una serie de hongos, son organismos que van de invisibles, o sea que para hacerlos visibles necesitamos utilizar medios de cultivo como esto que estamos viendo acá en la foto superior izquierda y en la superior derecha, ¿no es cierto? Que son medios de cultivo que hacen visible, en este caso a los hongos, y después tenemos fotos de distintos tipos de esporas. Fíjense que acá ya hay una diferencia con lo que es bacterias relacionadas a lo que es ya la visibilidad y al formato, y que es lo que se utiliza para la sistemática de hongos. Bueno, cuando uno piensa en un hongo, piensa en esto que estamos mostrando acá, ¿no es cierto? Un hongo visible a simple vista. Estos son los hongos superiores. Lo que estábamos viendo anteriormente son hongos inferiores. Son pluricelulares, o sea que tienen varias células. Poseen cuerpos fructíferos, después vamos a ver distintas formas de cuerpos fructíferos, que es donde se producen las semillas o esporas, que serían semillas sin embrión, que son las que van a propagar a la enfermedad en el tiempo. Después tenemos las formas de diseminación parecidas a las de bacterias, por agua, por viento, en forma mecánica. Bueno, ¿cuáles son las partes de un hongo? ¿No es cierto? Que cuando uno se habla de un hongo, generalmente se refiere a esto que se observa a simple vista. Tienen un sombrero en la parte superior, que a veces puede sí tener o no presencia de escamas. Tiene una especie de pedúnculo o talo, que es el que le da sostén, y abajo tienen una volva, que es la digamos de y que le da sostenibilidad a la parte superior. También puede tener presencia de escamas. Acá la presencia de anillos es también importante, algunos lo poseen, otros no lo poseen, y a veces son indicadores de que si el hongo es venenoso o no es venenoso. Ahora, si me preguntan si el anillo sí o el anillo no, yo la verdad que no les sabría decir, pero es un indicador a veces de si el hongo es comestible o no es comestible. Este caso típico es lo que a veces se conoce con el nombre de champiñón, que fue el primer nombre que se le dio a los hongos, ¿no es cierto?, cuando son visibles, y en este caso los comestibles. Acá tenemos uno en vivo y en directo, digamos, un hongo, como estábamos viendo en el esquema, en este caso con la presencia del anillo. Y en la foto de la derecha, un hongo de los inferiores que para hacerlo visible a la vista del humano se lo cultiva en medios de cultivo, ¿no? Bueno, como les decía, cuando uno se refiere a hongos, a micología, es la ciencia que estudia todo lo que está relacionado a la parte de los hongos, se nos viene a la cabeza siempre el champiñón, que fue el primero que descrito, digamos, en Francia. ¿Cómo descubrieron los hongos? Bueno, el hongo, sé que de acuerdo a la historia, a principios del siglo XIX, se encontró carbón que afecta tanto al trigo, a la avena, al maíz. A veces tiene toxinas que son infecciosas para el hongo, este carbón, que ya la había encontrado Tillet en el siglo anterior, todavía en 1755, demostró de que si uno tiraba ese carbón sobre las semillas de trigo, previo a la siembra, ¿no es cierto?, comprobaba que el hongo es la causa porque se volvían a reproducir y no el efecto de la enfermedad. Esos fueron los primeros estudios que se hicieron sobre que los hongos son patogénicos para los vegetales, ¿no es cierto? Bueno, al igual que las bacterias, hay alrededor de 100.000 enfermedades causadas por hongos que afectan a distintos vegetales, tanto vegetales hortícolas, frutales, forales, afecta todo por igual. Pero los hongos son perjudiciales, hay algunos que son benéficos, digamos, aquellos que son responsables de la descomposición de la materia orgánica, que son saprófitos. Aquellos que se utilizan en procesos industriales para la fermentación del pan, del vino, de las cervezas, del cacao, de quesos, y también hay otros que producen drogas o antibióticos como la penicilina.
La penicilina proviene del hongo Penicillium, que es el hongo azul que crece, digamos, cuando uno deja frutas en un frutero, en una mesa por un tiempo, y ese moho azul o verde que se produce sobre ello es el penicilio. Desde ahí se deriva este antibiótico que es la penicilina, ¿no? O sea que hay algunos que son benéficos de por sí. Bueno, como les decía, los hongos pueden ser microscópicos, son heterótrofos, o sea que no producen clorofila, por lo tanto necesitan o requieren de hidratos de carbono del hospedero, por lo tanto son patogénicos. Hay algunos que son bien inferiores, que conocemos como ameboidales, que son el grupo de los gimnomicota, que vamos a ver al final la clasificación. Tiene una pared celular compuesta de celulosa o por quitina, en el caso, por ejemplo, de la Phytophthora, vamos a ver que corresponde a otro grupo de hongos o a otro reino, que está cubierto básicamente por quitina, y tiene la característica de reproducirse tanto en forma sexual como asexual. Esto, por favor, ténganlo en cuenta porque la verdad que a veces uno se encuentra con algunos colegas que habla de este tema, digamos, de los agentes causales distintos y no entienden de que los hongos se reproducen sexualmente o asexualmente. Y cada uno tiene una denominación diferente con respecto a la sistemática que a veces pone los nervios de punta, ¿no? Esta característica de poseer la fase asexual y la fase sexual ha permitido estudiar, por ejemplo, las leyes de la heredabilidad, en este caso, este hongo, la neurospora, y eso ha permitido de un premio Nobel en el año 1972, porque estaba relacionado a la producción de enzimas y dilucidar los ciclos bioquímicos de organismos vivientes. Y esto es un ejemplo de muchos de los que vamos a ver que en esta área de la fitopatología hay varios, 5 o 6 premios Nobel que han surgido, digamos, han sido ganados por dedicarse a esta ciencia. Bueno, para saber, como les decía anteriormente, el tema de cuál es el agente causal, hay que saber de taxonomía o de sistemática. Y la clasificación de los hongos, a diferencia de lo que era bacteria, o que necesitábamos saber de la fisiología sobre cómo actuaban sobre distintos medios de cultivo, en el caso de los hongos nos vamos a utilizar la sistemática o la clasificación de acuerdo al ciclo de vida y al desarrollo de los órganos vegetativos y reproductivos, o sea, cuerpos fructíferos, esporas que se forman de distintos tamaños, color, que vamos a ver más adelante. Bueno, considerando el estado del ciclo de vida, pueden ser que el ciclo de vida siempre es lo que me gusta a mí y hago varias preguntas relacionadas al tema. Bueno, cerró la puerta. ¿Puede escucharlo alguien hay que hablar? Bueno, tenemos dos fases, como les decía, una fase asexual, que es la fase haploide o gametofítica, y la fase diploide o esporofítica, que es a veces bastante reducida, ¿no es cierto?, en todo el ciclo de los hongos. Acá esquemáticamente les preparé un ciclo completo que empezaría acá, la parte superior izquierda, donde las esporas, que son haploides, o sea, N, son las que germinan, producen el tubo germinativo y empiezan a invadir a los hospederos, ¿no es cierto? Penetran en los hospederos de distintas maneras y si las condiciones ambientales de los hospederos son propicias, esta fase produce una gran cantidad de ciclos que son generalmente producen la epidemia. O sea, cuando una enfermedad en un vegetal se manifiesta es por varios ciclos de estos fase gametofítica o haploide que se produce sobre el vegetal.
Una vez que las condiciones son adversas o por falta de comida del vegetal, o sea que se está muriendo, o porque las condiciones ambientales son adversas, ahí empiezan a desarrollarse las células sexuales, pero siempre que considerando todavía su fase haploide, ¿no es cierto? Mantienen los núcleos individualizados. Ahí se produce la plasmogamia. La plasmogamia sería la unión de los talos, positivo y negativo. En el caso de los hongos no se habla de femenino o masculino, sino se habla de positivo y negativo. Y la plasmogamia es la unión de los talos, o sería el cuerpo del hongo, pero siempre manteniendo la identidad tanto del positivo como en el negativo. Ahí se forma el tallo haploide modificado, donde tenemos los núcleos del positivo y los núcleos del negativo. Posteriormente se produce lo que es la cariogamia, o sea, la unión o la fertilización, y se unen los dos núcleos, ¿no es cierto? Y se forma 2N. Y rápidamente, por un proceso de meiosis, se produce nuevamente la producción de esporas. En este caso ya serían esporas de tipo sexual, que generalmente son las formas de resistencia de los hongos a través del tiempo hasta que aparezcan nuevas condiciones ambientales propicias o la nueva aparición del vegetal susceptible para volver a formar otro nuevo ciclo, ¿no es cierto? Entonces, la parte superior es la fase asexual y en la parte inferior la forma sexual. Y puede ser que ambos hongos tengan nombres diferentes, uno para la fase asexual, como les decía, y otro para la fase sexual, de acuerdo a la sistemática, por supuesto. Acá se los pongo en el caso de un Basidiomycete, que son los hongos superiores, ¿no es cierto? Empezando acá en la parte superior, la germinación de esporas. Una espora empieza a germinar, en este caso es una espora de tipo sexual a partir de una basidiospora que se ha formado, pero siempre manteniendo su identidad, ¿no es cierto?, las cepas negativas y las cepas positivas. Ahí están los talos, siempre manteniendo su independencia. Se produce la plasmogamia, acá a la derecha, ¿no es cierto?, la unión de ambas, de los talos de ambas, positivo y negativo, pero siguen los núcleos manteniendo su independencia hasta que se produce la unión, o sea, acá la formación de los basidios. El basidio es el cuerpo fructífero de los hongos superiores. En este caso, por ejemplo, de Armillaria, por ejemplo, el hongo que está en la foto abajo a la izquierda, es de un hongo superior, forma basidios. Ahí se produce la cariogamia, o sea, la fusión de los dos núcleos, el positivo y el negativo, un núcleo 2N que se forman dentro de los basidios, y siempre en las formas sexuales van a tener que tanto en este tipo de hongo, los basidiomycetes, como en los ascos, que son los ascomycetes, 8 basidios que van a constituir, fíjense que si uno lo cuenta, 2, 3, 4, 5, 7, 8, dos se hacen a los positivos, en este caso sería el padre, dos igual al negativo, y en los otros 4 a la combinación de que sería el positivo del negativo, o sea, acá si hubiera un cruzamiento, digamos, 2 iguales a la madre, 2 iguales al padre, y los otros 4 van a ser combinados. Ahí se produce el proceso meiótico y la reducción para formar las basidiosporas, que son los que se diseminan básicamente y van a dar origen a un nuevo organismo. En este caso estamos hablando de un ciclo asexual, en este caso arriba a la derecha, y después un ciclo sexual que generalmente es más corto y reducido, vuelvo a repetir, cuando las condiciones ambientales no son favorables o el individuo que es parasitado desaparece, ¿no es cierto? Bueno, otra forma de propagación, pero en este caso ya hablando de más sexual, tenemos por una situación asomática, sea que cada fragmento, fíjense, de algo se divide como si fuera una fisión de células, que es el segundo cuidado de las células hijas. Invaginaciones de células somáticas, que es en este caso, como estamos viendo acá,
que se produce como si fuera una gemación y produce una nueva espora. Y cada espora germina y produce un tubo germinativo que se desarrolla en el micelio, que son las esporas características. En este caso, que es un caso, por ejemplo, que vamos a ver en el mal de la tela, en yerba mate, que es la enfermedad que está de moda ahora, se producen estas esporodoquios o clamidosporas, que son las formas de reserva, o sea, el mismo micelio se vuelve a rodear de capas de pared celular muy fuerte, muy gruesa, y son esporas de resistencia hasta que las condiciones sean adversas. Todo esto que estamos hablando siempre son formas asexuales de reproducción. Bueno, como les decía, los micelios son el tallo, y el tallo cuando están individualizados así, tienen el nombre de hifas. Estas hifas, cuando se empiezan a mezclar y formar ya una especie de masa, pasan a denominarse con el nombre de micelio. O sea que la hifa es cuando se puede individualizar el talo del micelio, el talo del hongo, perdón. Y micelio es el conjunto de hifas, ¿no es cierto?, que ya se pierden una identidad. Las mismas pueden ser tabicadas o no tabicadas. En el caso de las no tabicadas, corresponden a organismos más primitivos, o sea, todos los que son hongos inferiores generalmente tienen este tipo de hifas no tabicadas. Ya sería una de las primeras formas para la parte sistemática, para distinguir si el hongo es de los primitivos o como el de abajo, que ya se observan tabiques, y ese sería un hongo ya más evolucionado, y por lo tanto ya sería la primera distinción que se puede observar en el microscopio para saber si es de uno u otro grupo. Bueno, esto ya les dije, las masas de hifa constituyen el tallo del hongo, que es conocido con el nombre de micelio. Hay algunos casos, como por ejemplo armillaria en pino, que forman rizomorfos. Rizomorfos serían formas resistentes, o sea, ya como si fuera un micelio endurecido, que es característico de los hongos superiores, los basidiomycetes. Y algunos lo pueden observar, por ejemplo, en árboles de pino. Si uno saca la corteza del árbol de pino, va a ver como si hubiera una red de la masa del hongo. Ese sería un rizomorfo, en este caso causado por un hongo superior que sería armillaria, que corresponde a ese grupo de los basidiomycetes. Bueno, en la primera clase, si ustedes se acuerdan, hablamos que los parásitos pueden ser facultativos o obligados, que les di el ejemplo, por ejemplo, de virus, que está de moda, que es un parásito obligado, que sí o sí necesita de la célula del hospedero para poder vivir o sobrevivir. Bueno, en el caso de los hongos, hay también algunos son parásitos obligados, como es el caso de las rojas, por ejemplo, como es el caso de los hongos, pero básicamente uno de los ejemplos, para poder alimentarse se necesita de no producir disrupción de la célula de la cual se están alimentando, porque esa es su base de alimento. Entonces emiten, desde el micelio que estuvimos viendo, esa hifa que se formaba, una especie de raíz que se conoce con el nombre del austorio, que esa es la que va absorbiendo, digamos, todos los contenidos de la célula, pero sin producir la disrupción de la célula. Entonces, parásitos obligados se alimentan a través de austorios sin ruptura de la célula del hospedero. Bueno, otra forma de resistencia, otra forma de producir resistencia, digamos, ante condiciones adversas o hasta de los hospederos, es la formación de esclerosios. En este caso, estas esclerosios son piedras que produce el mismo hongo ante falta de alimento, básicamente. También se da en el caso, por ejemplo, del mal de la tela,
En el mal de la tela, cuando las condiciones son adversas, el micelio se transforma y sobrevive, digamos, el hongo como si fuera en esta forma de piedras que se conocen con el nombre de esclerosios, que es la foto de la izquierda, abajo. Y en cambio a la derecha, otra forma es la forma estroma. En este caso es como si fuera una verruga, ¿no es cierto? Que el hongo ya no tiene un crecimiento chato, sino que va produciendo ese tipo de arrugados, que son formas de desarrollarse sobre medios de cultivo, ¿no es cierto? Que también permiten determinar su diferencia a nivel taxonómico. Bueno, los hongos tenemos crecimiento, pero básicamente las temperaturas óptimas están entre 25 y 27 grados, aunque pueden crecer a temperaturas muy bajas o hasta 35 grados. Generalmente aquellos que sobreviven a altas temperaturas, como es el caso, por ejemplo, aquellos que son de la solarización, son aquellos benéficos, que generalmente son antagónicos y soportan altas temperaturas. Entonces, cuando uno realiza un proceso de solarización, que sería la aplicación de un plástico sobre un terreno para que con el calor del sol se produzca temperaturas altas, mueren aquellos que son patogénicos y generalmente sobreviven aquellos que soportan altas temperaturas, ¿no es cierto? Pero generalmente las temperaturas óptimas están entre 22 a 27 grados según el tipo de hongo. O sea que en las condiciones de emisiones estamos en condiciones ideales para el desarrollo de hongos, ¿no es cierto? Acuérdense que es un clima subtropical, que donde aparte de la temperatura, también tenemos alta humedad, ¿no es cierto? Por lo tanto, son condiciones ideales. Bueno, la condición de sobrevivir a bajas temperaturas es lo que se utiliza para el almacenado de hongos, ¿no es cierto? Si uno va repicando un hongo en distintos medios de cultivo a través del tiempo, va perdiendo virulencia y por lo tanto también el hongo va perdiendo esa capacidad de ser patogénico. Una de las formas de que no pierda esa virulencia es almacenar los hongos sobre un pedazo de papel de filtro y colocarlos en el freezer a una temperatura baja. Entonces cuando uno requiere, vuelve a sacar un pedacito de ese papel de filtro y lo coloca sobre un medio cultivo y el hongo revive, digamos, y mantiene las mismas características de cuando fue aislado desde la planta. pH óptimo estaría alrededor de los 6. Generalmente no requieren de luz para crecer a nivel de micelio, pero sí a veces requieren de luz para producir las esporas, que son las que van a producir su diseminación. Y las colonias, como vieron ahí en los ejemplos, tienen forma circular cuando se crían alrededor de una partícula de alimento, como sería. Como es una planta sin clorofila, generalmente requiere de todos los elementos que requiere un vegetal. Fíjense que tenemos carbono, oxígeno, nitrógeno, hidrógeno, fósforo, potasio, o sea que todos los mismos nutrientes y micronutrientes que son necesarios para el desarrollo de una planta también son necesarios para el desarrollo de los otros. Y tenemos la clasificación de los tenemos tres grupos, acá los gimnomicotas, mastigomicotas y amastigomicotas. Los gimnomicotas son los hongos primitivos, están los mohos, las amebas, que no tienen pared celular y su nutrición es fagotrófica. Generalmente se los puede estudiar a veces en otras materias, en otros cursos. Los mastigomicotas ya son también algunos que son parásitos, ya empiezan con la nutrición más desarrollada, que es por absorción, filamentos extensivos, insectos, o sea que esto, recuerden lo que habíamos hablado, las hifas no presentan septos, o sea que corresponden a este grupo. En este caso, las hifas se usan como coenocíticos. Las esporas son producidas secas o anualmente.
Generalmente tienen gelos, o sea que se quieren de agua para vivir, igual que las bacterias. En este caso tenemos los omicetes, que antiguamente son clasificados dentro del reino de los hongos, pero a partir de hace unos 10 años atrás, o sea, sobre todo los omicetes, Phytophthora y Pythium, que son los hongos típicos de los omicetes, pasan a considerarse como que son de un nuevo reino, Straminopiles, que eso lo vamos a ver con mayor detalle en la próxima clase del jueves, cuando veamos el tema de este hongo específico, Phytophthora y Fusarium, ¿no es cierto? Pero acuérdense que hay un nuevo reino que se llama Straminopiles, a veces pregunta de examen, que requiere, que generalmente son estos hongos que presentan flagelos y también quitina en la pared celular. Y los hongos superiores, que son ya dentro del grupo de los Amastigomycota, que también tienen nutrición por absorción, sin producción de esporas móviles, o sea que en este caso las esporas son diseminadas por el viento o por otros factores. Las hifas son poco desarrolladas, pero sí son sectadas, y ahí tenemos a estos Deuteromycetes, Ascomycetes y Basidiomycetes. Basidiomycetes son en el gráfico de la izquierda, igual que el que vimos en el ciclo que les mostraba del hongo superior, son aquellos que las basidiosporas se producen en basidios. Es el gráfico que tenemos en la izquierda a la base. Y los ascomycetes, asco quiere decir bolsa, son las que producen los cuerpos fructíferos dentro de esas bolsas que se denominan ascos, y las esporas sexuales se llaman ascosporas y están dentro de esos sacos, digamos, que como se muestra en la figura tanto de la derecha como de la izquierda. Vuelvo a recordarles que en ambos casos de reproducción asexual siempre son 8 basidios, en el caso de los basidiomycetes, o 8 ascosporas en el caso de los ascomycetes, y siempre 2 van a ser parecidas a la madre, 2 al padre, y las otras 4 cruzamientos entre el positivo y el negativo. En el centro están los deuteromycetes, son aquellos que no se conoce una forma sexual, o sea que solo se multiplican asexualmente. Y en este grupo es donde se encuentra la gran mayoría de aquellos que son patogénicos para las plantas, ¿no es cierto? Bueno, ahí tenemos esto que estamos viendo en la foto, es una lesión, digamos, un síntoma que presenta esos puntos negros, corresponden a los cuerpos fructíferos del hongo. O sea que en el caso de que ustedes tengan que en el día de mañana hacer un diagnóstico, ya con la presencia de estos cuerpos fructíferos le está indicando a ustedes de que están en presencia de un hongo. Si a esto le agregamos agua, vamos a ver que se produce una liberación de ascosporas en el medio líquido, que es lo que estamos viendo en la foto del medio arriba, y por debajo tenemos cuerpos fructíferos, pero en este caso sexuales, donde la producción es de ascos, o sea, de una omicete, donde dentro de los ascos de esas bolsas se encuentran las 8 ascos por asociación de orden sexual, como se ve en la foto arriba a la derecha. Yo les puse para que tengan cómo sería la secuencia, ¿no es cierto? Esta es una planta de paraíso que tiene unos síntomas de un hongo, Cercospora. Si uno lo observa en una lupa, va a observar esos puntos amarillos en las hojas, en los polígonos de las hojas de paraíso. Si uno lo observa en la lupa, van a ver esta lesión con esos puntitos negros que le estoy marcando en su interior. Eso significa que son los cuerpos fructíferos. Esos cuerpos fructíferos, mirados en microscopio, ya se observan de esta manera, como está indicado en la flecha. Esos cuerpos fructíferos corresponden a lo que yo les comentaba, que puede ser de una forma sexual o asexual, según sea,
y eso es la flechita, ¿no? La flecha arriba, hacia la izquierda, es de forma sexual, las horas, y fuera, con forma sexual, sería hacia abajo, en la presencia de estos ascosporas. Entonces, toda la secuencia, desde la que sale de la planta, lo que se ve en la lupa, lo que se ve en el microscopio, y por último, cuál sería el resultado también observado en el microscopio, por ejemplo. Y eso nos permite a nosotros determinar que esa es la causa del problema y cuál es el agente causal. Bueno, como les decía, acá tienen toda la secuencia de hongos y cómo forman los cuerpos fructíferos. Básicamente la gran mayoría se encuentra en esto, que son peritecios o apotecios en el caso de los ascomicetes. Los deuteromicetes generalmente presentan los conidios en pinnidios, que serían como una especie de bolsa también, o en forma de plato, que sería en forma de acérbulas. Y los basidiomicetes que habíamos visto, que son también las formas sexuales que forman forma de basidios, decíamos, de cuerpos fructíferos. En la parte superior vamos a ver los ovomicetes, que ahora corresponden a los estraminopiles, y los cigomicetes, que corresponden a por ejemplo, a las micorrizas, que ya también son hongos intermedios entre los primitivos y los superiores que estamos viendo. Bueno, acá preparamos para mostrarles todas las distintas formas que puede tener una espora de un hongo, ¿no es cierto? Y fíjense que esto ya sirve para la clasificación y es lo que se utiliza básicamente en sistemática para determinar cuál es el hongo, ¿no es cierto? Puede ser globoso, elipsoide, cilíndrica, ovoide, lagrimada, salchichada, lisa, punteada, con adorno espinoso, verrugoso. O sea que todo esto es lo que se utiliza para determinar, digamos, cuál es el agente causal de un problema. Y acá básicamente les puse algunos ejemplos. Por ejemplo, conidios de color claro, o sea, las esporas de color claro o oscuro, producidas en cuerpos fructíferos de pinnidios. Ahí tenemos con una sola célula, con dos células, con más de dos células. Filiformes, o sea, una espora larga. Producidos en acérbulas, o sea, en otro cuerpo fructífero de color claro o oscuro. Y así tienen varias para clasificarlo y determinar cuáles son específicamente los, en la sistemática vemos cuáles son aquellos hongos. Yo creo que se está terminando el tiempo, ¿no, Adrián? Sí, profe, ahora termina y seguimos. Entramos de vuelta Bueno, en el link. Falta un minuto, dice. Bueno, mientras les explico este gráfico, básicamente es para resumen, a nivel de divisiones, la gimnomicota, mastigomicota y amastigomicota, que era lo que les comenté.